Estimados, bienvenidos a la primera ayudantía de la PEP 3, que va a ser teórica, ¿ya? Va a abordar principalmente los diferentes contenidos. Primero, mercado no competitivo, vamos a ver en términos teóricos el monopolio, que implica que existan monopolios en la venta o en la producción de bienes y servicios. Luego vamos a analizar el equilibrio monopólico, cómo se obtiene y cómo se puede apreciar también el poder de mercado y qué efectos trae consigo en la economía. Luego vamos a ver la discriminación de precios, que son diferentes posiciones que puede adoptar un monopolista. Luego nos vamos a pasar a un nuevo contenido que son indicadores macroeconómicos, en la cual vamos a tener el PIB, vamos a tener tanto el nominal como el real, vamos a tener el deflactor del PIB que mide la inflación, el IPC, además la tasa de inflación que se obtiene desde el IPC, la diferencia entre ellas, entre otros conceptos. Y por último terminar con el empleo en términos de estructura, em, principalmente general del empleo, ¿ya? Y vamos a ir a definir algunos otros conceptos que son interesantes para el curso, ¿ya? Luego una segunda ayudantía va a ser práctica, la cual vamos a ver ejercicios. Y la tercera, como ustedes saben, ya es de consultas. Entonces, comencemos. Primero, un mercado no competitivo o de monopolio, ¿ya? En este caso, los monopolios es una estructura de mercado, ¿ya? En la cual, por literatura, existe un único oferente, ¿ya? Solamente una empresa abastece un bien o servicio, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a definir. Entonces, vamos a tener una empresa que va a abastecer el mercado, ya en este caso, el bien en particular. ¿Qué va a ocurrir acá? Principalmente, como solamente una empresa domina todo el mercado, no tiene curva de oferta, ¿ya? Y se es reemplazada en la forma práctica por el costo marginal, ¿ya? Entonces, si antes nosotros teníamos la siguiente estructura, teníamos demanda y teníamos oferta, ¿no? El cruce era equilibrio competitivo, ¿cierto? Ahora vamos a tener lo siguiente. Bueno, esto era demanda y esto era oferta. Ahora, esta se va a ser representada por el costo marginal y esta por la demanda. Entonces, ¿por qué no tiene oferta? Porque partía el monopolista puede fijar el precio, ¿ya? Entonces no va a ser la relación en la cual dice, no sé, a mayor nivel de compra hay un precio, o a menor nivel de compra hay otro precio, ¿ya? Entonces en este caso hay que entender que, no sé, desde un punto conviene producir, no conviene producir, todo eso. Entonces desde este punto de vista no va a estar sujeto a una curva de oferta, sino solamente a los costos marginales, a lo que le cuesta producir una unidad adicional, ¿ya? Por otro lado, el monopolio tiene diferentes orígenes, ¿ya? Entre los orígenes que tiene, principalmente, es que hay un control absoluto del bien que se está vendiendo, se está ofreciendo en el mercado. Puede tener a lo mejor derechos exclusivos mediante licencia o patentes que se le otorgan. Estos casos pasan, por ejemplo, con los laboratorios, de repente que el Estado licita un laboratorio para realizar tal tipo de medicamento, y estas licitaciones provocan este monopolio, ¿ya? O otra forma de originarse estos monopolios es mediante los bajos costos de producción, que obviamente les permiten obtener ventajas con respecto a la competencia. Entonces, acuérdense que aquí podemos tener diferentes orígenes de cómo surgen los monopolios, ¿ya? Luego, vamos a ver, ya entendimos qué pasaba en este caso.
vamos a tener lo que es equilibrio monopólico y poder de mercado. Entonces, ¿cómo se obtiene el equilibrio monopólico? Entonces, el equilibrio monopólico hay que entenderlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos que la función de beneficio. La función de beneficio nos dice que es ingreso total menos los costos totales. Si yo, acuérdense, por condición de primer orden, yo busco maximizar el beneficio, por lo tanto yo derivo la función de beneficio con respecto a la variable de producción, que es Q, y obtengo ingreso marginal igual a costo marginal. O sea, el monopolista cuando busca maximizar su beneficio, el equilibrio monopólico se obtiene cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Ya? Entonces, esto puede ser escrito de otra manera. Recuerden que este ingreso total es igual a precio por Q y el costo total está dado por el costo variable más el costo fijo. Pero cuando yo derivo esto, en función de Q me da el precio y cuando derivo esto me da el costo variable. ¿Ya? Obviamente aquí este costo variable tiene que estar derivado. Al estar derivado es lo mismo que decir el costo marginal. ¿Ya? Pero esto está en términos de ingresos marginales. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos la estructura. Este es el óptimo. Ingreso marginal es igual a costo marginal. ¿Ya? Para para que quede claro. ¿Por qué no es lo mismo que incompetencia perfecta? Porque aquí hay supuestos distintos. ¿Ya? Recuerden que en monopolio tenemos el ingreso medio y el ingreso marginal. El ingreso marginal y el ingreso medio. Son distintos. ¿Ya? En cambio, en competencia perfecta estos eran iguales. Entonces, vamos a... Aquí voy a apretar aquí para borrar un poquito. Entonces nos quedamos que el óptimo del monopolio es ingreso marginal igual a costo marginal. Luego, queremos obtener el poder de mercado. ¿Ya? El poder de mercado se obtiene de la siguiente manera. Bueno, es una fórmula que se tiene que obtener, pero se mide mediante el índice de Lerner. El índice de Lerner es el precio menos costo marginal y en el precio. En este caso debería ser precio monopólico, ¿ya? Ahí se obtiene el índice de Lerner. Este valor se encuentra entre 0 y 1. A mayor nivel de 1 significa, o más cercano a 1, es mayor poder de mercado. Y cuando es 0, es competencia perfecta, ¿ya? Eso es lo que hay que entender. Em, por otro lado, hay que entender que este poder de mercado va a ser diferente en cada una de las empresas. Hay otras formas de calcularlo que es mediante la elasticidad, pero yo recomiendo utilizar esta fórmula, ¿ya? Si es que no me equivoco, este era 1 partido de la elasticidad. También se podría obtener de esa forma. Em, Eso más o menos con respecto al poder de mercado y el equilibrio monopólico. Ahora, cuando hay poder de mercado, las empresas pueden, ya decíamos, fijar los precios, ¿ya? Incluso yo les quería mencionar lo siguiente. Si tengo aquí la gráfica correspondiente, recordar que si tengo la función de demanda, tengo la función de oferta, este equilibrio competitivo, ¿cierto? Equilibrio competitivo. Tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa? Que el precio monopólico está por sobre el precio de equilibrio. Precio monopólico. Por lo tanto, la cantidad monopólica que se transa en el mercado es menor. O sea, como conclusión, precio monopólico mayor al precio de equilibrio y cantidad monopólica menor a la cantidad de equilibrio. Ya eso es regla general.
Luego, en términos de discriminación de precios, nosotros vamos a tener tres opciones. La de primer grado, la de segundo grado, la de tercer grado. La de primer grado se le llama también discriminación perfecta, ¿ya? Y es que se le cobra el mayor precio que está dispuesto a pagar cada consumidor, ¿ya? Esto es por un tema de supuesto de información en la cual conoces cuál es la disposición a pagar de cada uno de los consumidores a cada nivel de compra, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si usted es un dentista de una isla, el único dentista de la isla, y sabe, por ejemplo, que la persona, por ejemplo, Ana, está dispuesta a pagar por la consulta 5.000 pesos. Felipe está dispuesto a pagar 14.000 pesos. Y Bárbara está dispuesta a pagar 10.000 pesos. La discriminación perfecta o de primer grado es decir que el dentista le va a cobrar los 5.000 pesos a Ana, 14.000 pesos a Felipe y 10.000 pesos a Bárbara, porque conoce la disposición a pagar de cada uno de los consumidores, o sea, le obtiene todo lo que están dispuestos a pagar. Por lo tanto, si nosotros lo viéramos en términos de excedentes, recordando que tenemos aquí el cruce, ¿cierto? Donde este es el excedente del consumidor, este es el excedente del productor, ¿cierto? En este caso, como yo le estoy cobrando un precio a este nivel, después a este nivel, después a este nivel, después a este nivel, o sea, estoy cobrando el precio máximo de disposición a pagar. Recuerden que la demanda aquí también se puede ver como la disposición a pagar por el consumidor. Estoy cobrando lo máximo. Por lo tanto, toda esta área sería el excedente del productor, ¿ya? Es decir, cuando hay discriminación perfecta es porque se maximiza el excedente del productor y el excedente del consumidor es cero, ¿ya? Eso en términos de excedentes, para que se tenga claro más o menos la situación o el contexto que es, hay un supuesto fuerte detrás, que es conocer la información de cada uno de los consumidores, ¿ya? En términos de segundo grado, es el típico ejemplo de cobrar por tramos, ¿ya? Por ejemplo, decimos que el precio que se cobra, no sé, son $2, 2,50 y $3. Perdón, esto tiene que estar al revés. Aquí que coherente, perdón. Esto es como una función a trozo, ¿ya? O a tramo, en intervalo, en la cual se le cobra según el volumen de compra. Por lo tanto, el primer precio, por ejemplo, sería $3, 2,50 y $2. Cuando Q, no sé, está entre 0 y una unidad, ¿ya? Principalmente tiene que ser mayor a 0, ¿no? Por lo tanto, esté ahí abierto. O sea, cuando compra una unidad está a $3. Cuando compra entre 2 unidades y 5 unidades está a 2,50. Y cuando compra entre 6 unidades eh, al infinito, ¿ya? Está a $2. Esto es una discriminación de segundo grado, es decir, cobra según el volumen de compra. Esto sea, el mejor caso sea en los mayoreos, ¿cierto? En los supermercados mayoristas o retail de ese tipo de venta. ¿Ya? Entonces aquí, el segundo grado, entonces tenemos por volumen de compra. En cambio, la discriminación de tercer grado se cobran distintos precios según el tipo de consumidor. Entonces aquí está el tipo J de consumidor. Ya donde J va entre 0, 1 hasta N, ¿ya? Donde son los diferentes tipos de consumidores. Puede ser, por ejemplo, en el cine, J va entre 1, 1, 2 y 3. General, por ejemplo, estudiantes, tercera edad, ¿ya?
a donde se le cobra un precio distinto según el segmento de cliente el cual se está comprando. Ese muchas veces se ocupa en los cines, en los estadios, en los eventos masivos, incluso hay veces que hasta en los buses, por ejemplo. Actualmente no sé si en la aerolínea se está aplicando este tipo de discriminación, pero hay que entender que estos son los tres tipos de discriminaciones de precio, es decir, que pueden fijar distintos niveles de precio según consumidor, por ejemplo, según volumen de compra y según disposición a pagar. Esos son lo que es discriminación de precios. Ahora, tenemos lo que son los indicadores macroeconómicos. En cuanto a indicadores macroeconómicos, el principal es el Producto Interno Bruto, ¿ya? El Producto Interno Bruto, el PIB, ¿ya? El PIB se puede medir de tres formas. Se puede medir según gasto, ingreso, producción, donde gasto es igual al ingreso. ¿Ya? Por eso se puede medir de esas dos formas. Asumiendo este supuesto, se puede medir de estas tres formas. Hay que considerar que el PIB mide la economía, es un indicador macroeconómico que mide la economía en términos macroeconómicos, o sea, también mide el valor de la producción interna en el país, ¿ya? Em, y vamos a tener dos tipos de PIB, ya vamos a tener lo que es el PIB real y vamos a tener el PIB nominal. El PIB real mide el valor de la producción total a precios constantes, ¿ya? ¿Qué significa precios constantes? Vamos a hacer lo siguiente, la sumatoria de Q sub I por el precio fijo, ¿ya? Donde I va desde 1 hasta N, y el PIB nominal va a ser Q sub I por P sub I, ya desde I igual 1 hasta N. O sea, el PIB real considera los precios constantes con respecto a un año base, se elige un año, y ese precio va a ser constante para todos los demás años que se están calculando. ¿Por qué se hace esto? Principalmente porque eh, evita la distorsión que genera la inflación. Recordar que el concepto de inflación hace relación a la variación de los precios, ¿ya? En este caso, principalmente inflación, asume inflación positiva cuando hay un aumento en los precios, ¿ya? Entonces, como esto mide la producción, el valor de la producción, y si los precios son muy altos y la producción bajó, aún se puede distorsionar este indicador, ¿ya? Por lo tanto, por eso se usa el PIB real. Y el PIB nominal es considerando la inflación, ¿ya? Veamos un ejemplo claro para que se entienda la diferencia. Supongamos que el precio del año 2020 general fue de 10 y las cantidades del 2020 producidas fueron 100. Por lo tanto, el PIB fue de 1000, ¿cierto? 1000 unidades monetarias. ¿Qué pasa si asumimos, ya, asumimos lo siguiente, que el precio del 2019 fue 5? Entonces el PIB, si fuera a precio constante, es decir, en base al 2019, que sería PIB real y este sería PIB nominal, perdón, este PIB nominal, este sería 5 por 100, 500. Fíjense, el PIB real me dice que son 500 unidades monetarias y el PIB nominal me dice que son 1000 unidades monetarias. ¿A cuál le hago caso? Fíjense, la producción sigue siendo la misma, pero según el PIB nominal aumentó el doble, ¿cierto? Un incremento en doble en la producción interna bruta, en el valor de la producción. Pero no, solamente fue porque hubo una inflación en términos de precio, aumentó el precio al doble, por eso aumentó este indicador, ¿ya? Entonces, para evitar esto, es que se calcula el PIB real, ¿ya?
PIB real, que es dejar el precio constante de un año base. En este caso, el año base fue el del 2019, ¿ya? Eso es principalmente. Y el deflector del PIB, que surge de estos ambos indicadores, el deflector del PIB va a ser PIB nominal partido en PIB real, ¿ya? Esto mide la inflación, ¿ya? La tasa de inflación. ¿Qué pasa? Que este indicador me va a dar, me puede dar, por ejemplo, 1,2. Entonces, aquí vamos a tener diferentes criterios. Cuando el deflactor del PIB es mayor a 1, la inflación va a ser deflactor del PIB menos 1. Cambio, cuando el deflactor del PIB es menor a 1, la tasa de inflación va a ser deflactor del PIB también, deflactor del PIB menos 1. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. Por ejemplo, vemos que el deflactor del PIB me dio 1,2. La inflación no es que sea del 120%. La inflación me indica que fue del 20%. ¿Ya? Es el 1,2 menos 1. 1,2 menos 1. ¿Qué pasa si hubiese sido, por ejemplo, ahora acá, 0,8? Si fuera, por ejemplo, aquí, 0,8. Hubo una deflación de un menos 20%, o una deflación de un 20%. Puede ser que la inflación es positiva y la deflación es negativa, cuando hubo una disminución de precio. Entonces, recuerden esta regla porque es la variación, ¿ya? Hay que sacarle el 1 menos, ¿ya? Para que queden, ojo, esto no significa, por ejemplo, que hubo un 80% de inflación, sino que hubo una deflación del 20%. También, otro indicador que no está acá, que es el PIB per cápita. Ya lo vamos a ir por este lado. Entonces tenemos aquí el PIB, el PIB per cápita, que es el PIB partido en la población, ¿ya? Es decir, cómo se distribuye individualmente o en promedio por cada persona de la población el PIB, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. PIB partido en población es el PIB per cápita o el PIB por persona. Por otro lado, tenemos el IPC, ¿ya? Vamos a borrar aquí un poquito para poder seguir trabajando. Pues un poquito que acá. Vamos a borrar aquí, borrar pluma. Entonces tenemos el IPC. Bueno, el IPC lo que ocurre es que nos indica es ponderar el consumo de una canasta de bienes, ya puede ser de educación, de transporte, de salud, de recreación, una canasta de bienes, con el fin de monitorear la evolución de los precios y medir el costo de la vida, ¿ya? Eso se trata del índice del precio del consumidor. Y cuando calculamos la variación porcentual de los precios en un cierto periodo, nos va a entregar lo que es la tasa de inflación, ¿ya? Entonces la tasa de inflación va a ser IPC del periodo menos IPC del periodo anterior y en el IPC del periodo anterior. Hay que recordar que, por ejemplo, estos IPC se entregan a través de un boletín comercial, ¿ya? Este boletín comercial lo que dice, te entrega, por ejemplo, la inflación en términos de variación de los últimos 12 meses, te calcula la variación de la última semana, te entrega cuál es la ponderación en base 100. Es todo un informe según toda la canasta de bienes, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, si esto es positivo, hay una inflación. Si esto es negativo, hay una deflación, ¿ya? Y se dan cuenta, esto mide la inflación y el deflactor del PIB también mide la inflación. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Primero, en cómo se miden.
¿ya? La tasa de inflación, que es con respecto al IPC, lo mide en función de bienes de consumo. Eso es primera unidad, ¿se acuerdan? Bienes de consumo. En cambio, el deflactor del PIB, bienes finales, lo mide en función de bienes finales. Entonces, ahí tenemos el IPC, voy a poner entre paréntesis tasa de inflación, y el deflactor del PIB. Este lo mide con bienes de consumo y este con bienes finales. Segundo, la tasa de inflación pondera, es una ponderación y este no pondera. Y tercero, la inflación incluye bienes importados y el deflactor del PIB no incluye bienes importados porque es la producción interna, ¿ya? En cambio, a este no le interesa la proveniencia, ¿ya? Igual, estas son las principales diferencias entre el deflactor del PIB y la tasa de inflación. Otra cosa que hay que considerar, por ejemplo, si yo revendo, vamos a poner un ejemplo acá, como un comente dicha situación. El año 2020 yo vendo, ah, vendo el PlayStation 4, por ejemplo, en 200.000 pesos. La pregunta es, ¿se considera en el PIB del 2020 esta venta? Quiero que lo piensen un poquito. Vende el PlayStation 4, o sea, ya lo tenía en su casa, alguna vez lo compró en algún año, y en el PIB del 2020, ¿se considera o no se considera? ¿Ya? Voy a esperar un poquito para que puedan responder, puedan pausar el video si quieren, pero la respuesta es, uy, perdón, la respuesta es no se considera porque ya fue considerado en el año que se vendió por primera vez, ¿ya? Por ejemplo, si el consumidor lo adquirió, no sé, anteriormente, en el año 2015, el 2015 ya se consideró en ese PIB, por lo tanto, no se considera en el PIB del 2020, ¿ya? Eso más o menos. Y ahora, lo último, el empleo. ¿A qué consideramos empleo? Primero, va a ser la generación de valor que se obtiene sí, se obtiene a través de una actividad producida por una persona, ¿ya? Es decir, el empleado contribuye con su trabajo o conocimientos, ¿ya? Como son a través de boletos horarios, por ejemplo, en favor del empleador a cambio de una compensación económica conocida como salario o sueldo. Ya ese es más o menos el panorama general. ¿Cuál es la estructura? Vamos a tener el PET. El PET se define como la población en edad para trabajar. Se habla en la literatura que entre los 14 a 16 años, ¿ya? En adelante. Luego vamos a tener los inactivos y vamos a tener los activos. Ya los inactivos son las personas que no desean trabajar, ¿ya? Y los activos son las personas que sí desean trabajar. Bueno, de los inactivos vamos a tener los desanimados y vamos a tener los que no quieren trabajar, ¿ya? Hay que entender ese concepto. Y los activos se van a encontrar los ocupados y los desocupados, ¿ya? Están los ocupados y los desocupados. Son los que quieren trabajar, están los ocupados y los desocupados, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a tener lo siguiente. Esta relación nos va a servir, por ejemplo, para obtener relaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, que el PET va a ser igual a inactivos más activos. Los inactivos van a ser los desanimados
más que no quieren trabajar. Los activos van a ser los ocupados más desocupados, ¿ya? Así se van obteniendo relaciones matemáticas, ¿ya? Em, Luego, por ejemplo, la tasa de desempleo se va a medir como desempleados dividido en fuerza de trabajo, ¿ya? ¿Quiénes son la fuerza de trabajo? Fuerza de trabajo van a ser las personas que están en edad y quieren trabajar, o sea, activos, dicho de otra manera, ¿ya? Vamos a tener también la tasa de empleo. La tasa de empleo van a ser los empleados o los ocupados, dicho de otra forma, dividido en la fuerza de trabajo. Aquí los desempleados serían los desocupados. Em, claro, y ustedes dicen fuerza de trabajo, que son los activos, pero ¿qué son los activos? Son los empleados más desempleados, dicho de otra forma, ¿ya? Porque activos se la suma estos dos, que ocupados más desocupados, o empleados y desempleados, ¿ya? Y así se obtienen todas las fórmulas, ¿ya? También la fuerza de trabajo se puede, si estamos como activos, también se puede medir como, por ejemplo, PET menos inactivos. PET menos inactivos. Si sabemos que la fuerza de trabajo son los activos son los ocupados más los desocupados, o es lo mismo que decir que los activos son el PET menos los inactivos. Así que dependiendo de los datos que nos entreguen, es las fórmulas que podemos ir utilizando. La idea es entender este diagrama general para obtener todas las relaciones. Porque, por ejemplo, si yo digo, mm, a ver, si yo digo, por ejemplo, que el PET son 100, los activos son 40 y los desanimados son 25. Y la pregunta es, ¿cuántos son los que no quieren trabajar? ¿Ya? Entonces, si yo sé que el PT es 100, los activos son 40, los inactivos es la diferencia, son 60. Si yo sé que los inactivos son desanimados más los que no quieren trabajar, y los desanimados son 40, perdón, son 25, entonces los que no quieren trabajar es la diferencia, 35. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Entonces, así se van obteniendo las relaciones, por eso me gusta explicar siempre este cuadro general que va a servir para todos los cálculos. ¿Ya? Un concepto que siempre quiero decirlo, el concepto de pleno empleo. ¿Ya? El pleno empleo hace referencia a que a toda la población activa que quiere trabajar, tiene trabajo, la que quiere trabajar. Y se habla de pleno empleo de los factores productivos, ¿ya? Por lo que sí existe desempleo del tipo friccional. ¿Cuál es el desempleo del tipo friccional? Esas son las personas que están cambiando de trabajo, que se encuentran desde un trabajo a otro, ¿ya? Entonces, cuando hablen del concepto de pleno empleo, no significa que, que no haya desempleo. Va a haber desempleo del tipo friccional, pero se habla del pleno empleo de los factores productivos, ¿ya? Espero que se haya entendido toda la ayudantía, ¿ya? Ante cualquier duda, pues está el correo electrónico de consultas y la próxima ayudantía hacemos ejercicios.